Listo. Gracias, Ok. listo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, Espíritu Santo. amén. Señor, primero te damos gracias por este día, por la salud, por las personas que has puesto a nuestro cuidado y por todas las bendiciones que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos abra el corazón, la mente, la conciencia para recibir y poner por obra todo lo que hoy quieras darnos desde la palabra que Andresito nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Machelita. Con mucho gusto. Bueno, entonces empecemos. ¿En qué estábamos? Estábamos empezando, terminando ya, ¿no? El capítulo cuarto. Y estábamos hablando, íbamos en el numeral, ya les digo en cuál, íbamos en el 146. Íbamos a empezar el 146 y estábamos hablando de lo que era la universalidad y la localidad, ¿no es cierto? Que el Papa especifica, digamos, desde el punto de vista filosófico, esos es, digamos, los polos filosóficos, y, y él lo extiende hacia el lado, hacia pues esta teología política que él está haciendo en el capítulo cuarto de Fratelli Tutti, ¿no? Habíamos visto que lo local era como lo que, como lo dice la palabra, lo que tenemos aquí, ¿sí? Como nuestra fuerza, como nuestra fuerza primera, como lo que nos hace ser estos, ¿no? Y eso no está mal, lo local no está mal, porque de alguna manera estamos arraigados y eso es lo que nos da, digamos, la tranquilidad y a eso es a lo que nos aferramos, ¿no es cierto? Inicialmente. Pero también está lo universal, ¿sí? Y entonces la universal, que es lo opuesto a lo local, que es lo que está allá afuera, el sitio donde tenemos que ir a luchar, ¿no es cierto? El sitio donde tenemos que, digamos, crecer, es el llamado a crecer. Y ese llamado a crecer, pues tampoco tiene nada de malo porque pues digamos, nos saca de nosotros mismos y nos lleva hacia lo que, hacia el deber ser, ¿no? Y el Papa pues lo extrapola un poquitico desde el punto de vista político a lo local, ¿no es cierto? A los dos, digamos, lo local y lo universal, lo lleva hacia los dos extremos políticos de la polarización, ¿no es cierto? En un artículo que vamos a estudiar o que vamos a mirar un pedacito que nos mandó Carlos, sobre ese creo que es de semana, hablando sobre el tema de lo local. Bueno, ese artículo en realidad trata sobre el capítulo 5 del Fratelli Tutti, lo vamos a mirar allá, pero hay un pedacito donde trata esta parte de lo local y, habla un poco diciendo que a veces esos dos, o sea, hablando de esos dos extremos, ¿no es cierto? Dice que a veces nosotros por pecar de, digámoslo, de localistas, o sea, por ser como muy conservadores, volvemos la religión como como una especie de amuleto, ¿no es cierto? Y entonces ese amuleto desde ese punto se convierte como en el extremo local de lo que estamos estudiando, ¿sí?
Y del otro lado, pues olvidamos a Dios. Entonces hay otro artículo también muy chévere, Carlos se consigue unos artículos buenísimos, que habla sobre el olvido de Dios, que nos polariza en el otro lado, ¿no? Entonces, cuando nos apegamos mucho a Dios, y ese apego, pues, digamos, no a Dios, sino a lo religioso, y ese apego nos hace quedarnos en lo local, en el extremo, pues no es bueno. Y cuando lo hacemos de la otra manera, o sea, cuando nos salimos por el lado universal, ¿sí? Y, y digamos que no olvidamos a Dios, olvidamos lo religioso, dice el artículo habla más, porque entre otras cosas el que lo escribe es un ateo, que es lo más curioso, ¿no? Pues una persona que no es creyente. Y entonces él dice que cuando olvidamos a Dios, pues de alguna manera la embarramos. Entonces él dice que los dos extremos, el local y el universal, son viciosos y no son sanos, y es la visión, digamos, de esta persona que no es religiosa. Y lo mismo pasa en el localismo y en el universalismo, que es lo que nos dice el Papa, ¿no es cierto? Yo les puse una tarea y es que pensaran un poquitico desde el punto de vista del localismo, pues miremos cómo está la política de nuestro país hoy en día, cómo está esa forma de pensar, esa ideología localista representada en nuestros partidos políticos o en nuestros personajes políticos de hoy en día, y cómo está representada el universalismo. Y vamos a tratar de mirar cuál debería ser el deber ser de nuestros políticos en el país. Vamos a iluminarnos un poquitico con la Fratelli Tutti para eso. Entonces, bien puedan los que quieran abrir el micrófono y comentarnos pues lo que pensaron, ¿no? Ese es su propio análisis de lo que estamos viviendo desde el punto de vista político, de lo poco que conocemos de nuestros políticos, porque desafortunadamente yo cuando hacía la reflexión me daba cuenta que qué poco conocemos nosotros de nuestros políticos, ¿no? Entonces, bien puedan. ¿Sí los van Andrés, abriendo? bueno, buenas tardes. Hola Nelson, sigue. Bueno, mira, pensando en tu pregunta, pues yo me remonto a lo que fue la apertura económica que se dio en el gobierno de César Gaviria, que prácticamente fue de mucho impacto, especialmente para las empresas que no estaban preparadas y no pudieron asumir esa apertura, se quebraron muchas empresas. O sea, César Gaviria, eh, por más expresidente y figura nacional, pues creo que fue un poco abrupto el proceso que se vivió. O sea, para mí él es una de las personas que produjo esa globalización, pero con unas consecuencias nefastas en el país. Y desde el punto de vista de Esta los... maleta la traigo para acá. La que trae Desde el eso, punto de, Sí, sáqueme todo, tráigame, le va sacando. desde el punto de vista de los localistas, pues generalmente uno no sabe si son localistas o no la extrema izquierda, porque se están oponiendo sistemáticamente a muchas iniciativas de desarrollo, que muchas de ellas se necesitan, son progresistas, pero con esa polarización que tenemos nosotros, sus intereses están básicamente en oponerse y en no dejar que se gobierne. Básicamente fue mi pensamiento. Gracias, Andrés. Gracias Nelson, muy bien, muy chévere. ¿Alguien más? A ver, anímense, anímense. Rajemos de nuestros políticos. Que no tiene esa oportunidad siempre. Tranquilos, es la opinión personal, ¿no? Es la vivencia personal, no tiene que ser pues nada elaborado. Sigue, Carlito, sigue. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo estás? Pues mira,
uniéndonos aquí a lo que estamos aprendiendo de esta encíclica, más que dar una opinión política per se, mi percepción es que desafortunadamente, infortunadamente, a través del tiempo estamos viendo que las verdaderas ideologías o las ideologías de base, de soporte, cada vez son más débiles y están reemplazadas por los intereses particulares, los intereses personales, más que los intereses generales. Y en ese orden de ideas yo siento que lamentablemente es muy triste que esto que estamos viendo, y justamente a la luz del, tal vez uno de los artículos que yo te remití, a la luz de esta encíclica, pues precisamente falta es eso, o sea, hay una pérdida de valores tan grande y la fraternidad realmente no existe, que todo el mundo parece que empuja a codazos para sacar su mejor ventaja. Entonces, no se está pensando en el bien general. Obviamente también generalizar esto no es tan apropiado, ni es tan bueno, ni es tan claro, ni es tan cierto, porque hay dentro de ese mundo de los políticos, como en todas las profesiones, como en todos los oficios, como en todas las actividades, yo creo que hay gente muy buena que trata e intenta hacer su tarea bien hecha, pero también hay una cantidad de participantes de estos grupos que efectivamente no solamente no lo hacen, sino que no dejan hacer las cosas. Y esa es mi sensación. Y aquí se acuñan una serie de frases que se vuelven por estos tiempos muy típicas. La política es dinámica y parece que la definición de dinámica es yo me voy al sol que más caliente, depende de lo que vaya a conseguir. Entonces, pues uno ya ve que esos partidos políticos y esas bases realmente como las hemos conocido de años atrás, los que tenemos ya algunos añitos, pues ya no son tan claras. Ya está uno viendo que surgen cada vez nuevos partidos, nuevas tendencias, nuevas ideas, pero todas van encaminadas a lo mismo, a mi modo de ver, a buscar unos intereses y unos poderes particulares. Y desafortunadamente, eh, eh, eso no deja avanzar, no deja avanzar en donde se debería avanzar, es en buscar un poco más de equidad, un poco más de justicia, un poco más de transparencia, un poco más de calidad para la gente que realmente lo necesita. Entonces, pues rajar de los políticos usando tus palabras, Andresito, pues uno podría decir una cantidad de cosas y de manera particular, pues hay lo que quiera en los artículos de los medios, de los diarios todos los días. Pero pues más allá de eso, yo creo que lo que sí se ha perdido es los valores están disminuidos, los intereses son otros, la escala de valores en muchos casos está invertida y eso nace desde los senos de las propias familias, porque es que la gente finalmente viene a hacer afuera el trabajo que desde adentro no pudo ser en su base. Y cuando las bases están malas, pues difícilmente las construcciones hacia afuera funcionan. Entonces, eso nos obliga a las personas que estamos tratando de prepararnos, tratando de hacer las cosas un poco mejor, aprendiendo todas estas cosas, es asumir siempre una posición cada vez de más responsabilidad. Asumir una posición de responsabilidad, a mi modo de ver, es enterarse uno bien de las cosas, hacer las cosas a conciencia, mirar los pros y los contras y tratar de hacer las cosas bien. No nos podemos simplemente quedar en teoría, sino acciones. Y la primera acción pues, que tengo a la mano es hacer las cosas con responsabilidad. Pero, pero sí, a mí el tema de la política me causa un poquito de escozor, es por eso, porque la transparencia no está en el inventario ni en los vocabularios muchas veces de muchos de ellos. Y uno ve pues mil cosas hoy en día, o sea, si queremos hablar de equidad, pues creo que los ejemplos sobran para ver el nivel de inequidad. Si queremos hablar de justicia, pues vayámonos a todo lo que está pasando estos días. La máxima justicia, el máximo exponente de la Corte Suprema está preso por corrupción. Y de ahí para abajo todo lo que quiera. Entonces, ¿qué podemos pedir? Entonces, nos toca a uno, cada uno individualmente, hacer desde nuestra orilla la tarea lo mejor posible. ¿Para qué? Para que en conjunto podamos poco a poco ir cambiando esto. Pero
Pero sí, yo le huyo a la palabra, la política es dinámica, es por eso, porque el dinamismo se convierte es en buscar los mecanismos para conseguir las cosas particulares que cada quien quiere en beneficio propio y no de los demás. Gracias, Charlie, muy chévere. ¿Alguien más quiere hablar? Lo que dice Carlos es tan verdadero, Andresito, que pues definitivamente él dice, mira, hacer nosotros por nuestra cuenta nuestra tareita, dar poner nuestro granito de arena, es tan cierto lo que dice Carlos que definitivamente eso no surte los efectos, justamente por la cantidad de individualismo que existe y que no deja, no se puede avanzar. Así uno trate, definitivamente uno en su casa, en la familia, inculca valores, inculca principios, se les enseña a los cercanos a ser correctos, pero desafortunadamente no más lo vemos en los partes que ponen la policía de tránsito, cuando van a poner un parte. Entonces, ajá, ¿qué hacemos? Me llevo el carro, entonces empiezan. Entonces, le pasó a mi hijo en alguna oportunidad, dice, mire, hágame el favor, no me trate de proponer nada, hágame el parte. Yo cometí una falta, usted considera que es una falta, póngame el parte. Pero entonces es tan poquito, es decir, lo que pueden hacer o lo que podemos o lo que queremos hacer los que estamos ya en estas líneas, que desafortunadamente se empaña, no hay forma de que se vea que definitivamente hay gente que sí quiere hacer el bien. Entonces yo estoy de acuerdo en lo que dice Carlos, en que hablar de política y basados en eso, que es que yo tengo la libertad, yo puedo expresarme, yo puedo decir, eso lo que hace es opacar efectivamente lo que de verdad está bien. Es mi humilde opinión. Gracias, Amparito. Gracias. Bueno, redondeando un poquitico el tema, pues miremos un poco cuál es el querer ser, lo que quiere Dios, ¿no? Que en realidad es lo que el Papa quiere que miremos. Yo pensando, ayer precisamente preparando el tema, dije, no, pues la solución y es digamos, el primer paradigma en el que caemos nosotros los cristianos, ¿no? La solución es la solución de las primeras comunidades cristianas. Todas vivían un amor bien bonito, se reunían, vendían todo para que las viudas no pasaran hambre, para que todo el mundo tuviera comida, para que todo el mundo... Y entonces dice uno, oiga, qué belleza de sociedad, ojalá si miráramos la sociedad que tenían nuestras primeras comunidades después de la resurrección del Señor, pues sería lo ideal. Pero ayer oyendo la homilía del padre Solana, que es un sacerdote que pasa una misa en YouTube, dijo una cosa muy real. Y es que ustedes, ¿qué creen que les pasó a las primeras comunidades cristianas? Pues que se quebraron, ¿sí o no? Se quebraron porque pues no hay, ya habían vendido todo lo que tenían, ya habían entregado todo lo que, sí, vivían ese amor, vivían esa, pero pues digamos que desde el punto de vista material económico, pues terminó siendo tanto, dice el padre, y eso me causó mucha curiosidad porque yo estoy estudiando ahorita San Pablo, estoy haciendo en mi diplomado, estoy estudiando un poquitico San Pablo, y una de las preocupaciones grandes de San Pablo toda la vida desde que empezó fue mantener las comunidades de Jerusalén. Claro, los pobres de allá de Jerusalén, después de haber vendido todo y haber vivido en comunidad, pues se quedaron sin y por allá ya en el año 50 después de Cristo ya estaban pasando las duras y las maduras, y
acuérdense que el segundo y tercer viaje de San Pablo fue para conseguir plática por allá en Éfeso, donde había harta plata en el norte, para poder enviarle a la comunidad de Jerusalén. Y ese, digamos, es el primer digamos, el primer paradigma en el que caemos nosotros los cristianos. Y resulta pues que es muy bonito desde el punto de vista, digamos, sociológico, moral, y tiene muchas enseñanzas, pero desde el punto de vista económico pues no es viable, ¿no es cierto? No fue una Pero, comunidad viable desde el punto de vista económico. Sin pero, embargo, ¿sí? ¿Sí, Aparito? ¿Me decías perdón, algo? Andresito, pero además es que fíjate, Andresito, cuando a la gente se le da y no se le enseña a pescar precisamente, cuando se le da el pescadito, la gente se vuelve ya que todo lo quiere gratis, que ya no se quieren hacer nada, ya no se quiere hacer nada, y cuando puede robar, pues va a robar, y cuando, sí, porque ya no aprendió, no aprendió ni siquiera a compartir nada, absolutamente nada. Entonces el querer a que todo también se les dé, también yo pienso que Es- está mal, no es una cosa buena. Es muy altruista eso de poder compartir todos estos días. De hecho, los hechos de los apóstoles no nos hacen sino hablarnos de la forma como las comunidades se mantenían, lo que hacían y todo. Qué pena, pero estamos saliendo del tema. ¿Perdón? No sé quién, no sé, la propuesta de Andresito fue decir todo lo que se Está bien, quería está bien. sobre política y sobre todo. Entonces, Sí, está bien. entonces, Y eso que lo tú nos que, estás diciendo, eso que nos estás diciendo ahorita, pues es, digamos, esa anotación la vamos a mirar ahorita en el capítulo 5 del Papa Francisco. Él nos dice, ojo, ¿sí? Ojo, yo estoy exponiéndoles estas bases para que podamos entender ahorita el capítulo 5 que se trata del gobierno, ¿sí? ok, Andresito. Cuáles son, y está muy bien tu acotación. Bueno, entonces, digamos un poquitico, es como para ponerles también esos extremos, ¿no? Ese extremo localista, ¿sí? De las primeras comunidades, que no estaba mal, ¿no es cierto? Pero pues que digamos que no es práctico, y mucho menos hoy en día en el modelo comunitario que tenemos hoy en día, ¿no? Y el otro extremo, pues ya lo conocemos, ¿no? Es el extremo del capitalismo salvaje, que tampoco pues es la solución, ¿no es cierto? El tema de producir y producir, ¿sí? La producción está por encima del hombre, y poner a la economía, ¿sí? Al hombre al servicio de la economía, ese es el error, ¿no? La economía tiene que estar al servicio del hombre, al revés. Ok, entonces esos, digamos, son como los dos grandes extremos, hablándolo desde ese punto. Ahora, ¿cuál es el querer de Dios? Me preguntaba yo habiendo leído esto. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere bueno, lo primero que dice es, oiga, no se deje meter en la cabeza, ¿no es cierto? No se deje meter en la cabeza los dos extremos. ¿Cómo? Voy a ponerles un ejemplo. Andrés, no te dejes meter en la cabeza que Uribe es un paramilitar que ha matado a no sé qué cuántas personas, y que ha hecho falsos positivos y tal. Ese es el extremo, digamos, del lado universalista. Y no te dejes meter ahorita hablaba también, creo que era Nelson, del tema de la izquierda, ¿sí? No te dejes meter el cuento de que Petro quiere, pues, aunque puede que sea así, no lo juro, no meto pero digamos, estoy poniendo como un ejemplo. No te dejes meter el cuento, no te dejes llevar al extremo de que Petro es un comunista, que lo que quiere es acabar con el país, y que y no solamente. Entonces decimos, bueno, pero ¿cuál es? Entonces, bien, Andrés, entonces vámonos para el centro, ¿no? Entonces decimos, bueno, entonces en vez de quedarnos en Uribe y Petro, como por decir un par de nombres, entonces saltemos al centro, entonces saltemos a Fajardo, ¿no? Es la otra, decimos que eso está como en la mitacita. Y entonces, pero miren que finalmente Uribe
por ponerle un nombre, Petro por ponerle un nombre, Fajardo por ponerle un nombre, los tres son polos. ¿Sí? Esto no es, la polarización no es solamente de dos polos, es de tres. ¿Sí? Y jalan para todos los lados. Ahora, yo un poquitico mirando el pensar o el querer de Dios, y eso digamos que es como una reflexión mía, es que nosotros hoy en día nuestra política está funcionando de una manera monárquica, ¿sí? Inclusive de una manera monárquica mucho antes de Cristo. ¿Se acuerdan que las monarquías antes de Cristo, dentro de esas está el judaísmo, ¿sí? Y están, por ejemplo, las comunidades, las primeras comunidades egipcias, allá tenían la figura del Mesías, ¿sí? Que era la cara, el tipo con la espada que nos iba a salvar, ¿no es cierto? Y hoy en día, si traemos eso un poquitico a lo que estamos haciendo, hoy en día a eso es a lo que le juegan los políticos de hoy en día, ¿sí? Hoy en día es a poner la cara, ¿sí? Y a proponer soluciones estilo mesiánico, ¿no es cierto? Estilo monárquico, ¿sí? Elíjanme a mí como un rey, ¿sí? Entonces miren dónde estamos, ¿no? O sea, nos hemos salido completamente de lo que en realidad debería ser una democracia, y es elíjanme a mí como un rey porque yo soy el rey Mesías y voy a solucionarles todos los problemas, ¿sí? Y ahí entonces, esa es la figura política que el mercadeo político nos está presentando hoy en día a nosotros en el país. Y no solamente aquí en el país, si ustedes van y miran los Estados Unidos es peor, ¿no? Eso allá se agarran unos contra los otros, y entonces el que más se ría bonito y el que mejor, programas proponga, y el que se crea el salvador de todos, pues ese es el que todo el mundo sigue. Y yo me preguntaba, pero si seguimos así, entonces ¿cuál? Así como decía Carlos ahorita, pero entonces ¿cuál es la solución de este tema? Y yo pienso que la solución de este tema tiene dos cosas. Muy bien lo decía Carlos, tenemos que trabajar desde abajo, ¿sí? Y desde adentro. Desde abajo y desde adentro es lo que estamos haciendo hoy aquí. Tenemos que formarnos en fe moral, ¿sí? Ética y política. Es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Estamos viendo una extensión del querer de Dios hacia la polis, hacia donde debe ir nuestro país. También tenemos que pensarlo, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos desde abajo y desde adentro. ¿Qué significa desde abajo y desde adentro? Desde nuestra casa. Sí, puede ser que nosotros no hagamos verano, una sola golondrina no haga verano, pero si todos trabajamos desde hoy con nuestros hijos, formando la moral, formando la ética, siendo correctos, como decía ahorita Amparito, no dejando, no en la primera caída en una infracción de tránsito, pues tenga uno que ir a sobornar al policía, sí, los mismos impuestos, o sea, mil formas de vivir en la mentira, ¿no? Porque eso es vivir en la mentira. Entonces nosotros estamos caminando para eso, y esa es la forma de salir adelante en lo que nosotros podemos hacer. Obviamente con la ayuda de Dios, ¿sí? Y con la iluminación del Espíritu Santo para que Él nos lleve y nos guíe hacia dónde debemos enfocar nuestras fuerzas, aquí abajo y aquí adentro, ¿no es cierto? Empezando también por nuestro propio corazón, ¿no es cierto? Bueno, y también yo pensaba, bueno, ¿y qué harías tú, Andrés, con los políticos? ¿Sí? ¿Qué harías con ese mecanismo político de elegir y de mirar las caras? Y entonces yo dije, ole, nosotros no deberíamos votar por la cara, ¿sí? Sino deberíamos votar por los programas. Entonces, digamos que los políticos de alguna manera deberían proponer programas. Es más, los políticos deberían ser anónimos en el programa que proponen, ¿no? Deberían hacer una propuesta de tal manera que nosotros pudiéramos no escoger la cara, sino escoger la propuesta. ¿Sí? Y de esa manera podríamos tener una política un poco más sana, ¿no es cierto? Y al final, lo que estamos eligiendo es una propuesta que va a ejecutar por detrás un político, ¿sí? Porque finalmente se necesita alguien que le meta el hombro y que organice la propuesta política. Pero digamos, ese es
digamos, una de las reflexiones que a la luz de Fratelli Tutti, pues yo personalmente propongo, ¿no es cierto? De alguna manera tenemos que llegar a no votar por las caras. ¿Por qué? Porque nos estamos devolviendo al monarquismo de antes. ¿Sí? Estamos dejando lo que es esa riqueza, digamos, ideológica que tienen los sistemas políticos que se fundaron, pues, desde de los que somos hijos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es un poco lo que quería, con lo que quería cerrar. No sé si alguien, cerrar pues este tema para continuar con la encíclica. No sé si alguien quiera debatir, decir, no, Andrés, eso cómo va a ser, eso que usted dice es como loco. Está bien, ¿no? Porque pues finalmente esta es mi forma de ver las cosas, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere opinar sobre eso o adicionar algo más? Andresito, tal vez una reflexión adicional y es como estar muy atentos porque lamentablemente, además de lo que se planteaba de todo el trastorno de valores, los medios de comunicación también, pues ya uno no puede como confiar. Entonces uno más o menos tiene conocimiento sobre las orientaciones de cada uno desde la perspectiva de su postura política, pero hoy por hoy las redes y en el mundo el tema mediático está manejando la información de tal manera que nosotros sí tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ilumine para cuidar esos valores, sobre todo cristianos y de la fe, y para que las personas que lideren los países por lo menos respeten esa parte. Uno tiene claro que desde las ideologías, pues un comunismo sabe que está en contra de todo este tema. Y uno tampoco ya puede decir que las personas, y como bien lo decía Charlie, dicen estar en una postura política, pero las ideologías que algún día fundamentaron estas posturas pues se han perdido, peor aún. Con el tema del narcotráfico uno ya no sabe quién está con quién y el tema de la corrupción. Pero me devuelvo a la reflexión de los medios. Yo creo que es muy difícil hoy en día tener elementos también como serios para uno poder analizar estas personas y estos líderes. Entonces sí, yo creo que aquí tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ilumine y estar muy atentos también a las orientaciones de la iglesia, porque en sus posturas sociales uno entiende que pueden estar más cercanos a unos o a otros, pero claramente en los esquemas ya de la ejecución de las políticas cuando lo han hecho, pues también hay el tema de la libertad de la religión y todo esto se ha vuelto, y lo ve uno en otros países en el mundo, ¿no? Entonces yo también creo que en ese sentido es muy complejo, es muy complejo. Yo tampoco soy ni del uno ni del otro en el sentido de la polarización. A todo el mundo le veo a uno su lado positivo desde sus posturas, pero también sus lados muy negativos. Pero lo que sí es claro es que también hay que pensar en si a uno lo que le interesa es defender un poquito esa libertad religiosa, pues estar atentos un poco a las orientaciones también de la iglesia, el arzobispo de Bogotá, que me parece que nos está dando luces y caminos para que nosotros, como también lo decía Charlie, hagamos a nivel personal acciones, pero en los momentos en que nos toca tomar posturas, pues estar un poco mejor informados desde personas que tienen más conocimiento y no están tergiversando la información como lo están haciendo las redes y los medios de comunicación. Sería mi reflexión. Gracias, Macherita. Sí, muy válido ese. Uno cómo se informa de la política, pues a través de los medios. Y es la forma de... Y sí, digamos que ahí el llamado es un poco a no estar, a oír varias voces, ¿no? No solamente a escuchar el mismo noticiero todas las noches, sino tratar de oír varias voces, inclusive ojalá voces también contrarias, porque uno también en las voces contrarias encuentra también lo que el Papa pues menciona, que es como ese santo equilibrio, digámoslo así. Bueno, entonces si les parece, continuamos con nuestra encíclica. Vamos con el numeral 146, que arranca hablando sobre el horizonte universal, para, digamos, cerrar un poquitico lo que estábamos hablando. Y entonces el Papa dice aquí que hay narcisismos localistas que no son un sano amor al propio pueblo y a su cultura. Y el Papa más adelante nos va a hablar, nos va a especificar un poco cuando se habla de pueblo, de qué hablamos, ¿no es cierto? Porque dice que esconden un espíritu cerrado, ¿sí? Entonces ahí
Ese extremo es malo por cierta inseguridad y temor al otro. Prefiere crear murallas defensivas para preservarse a sí mismo. Y entonces yo ahí fíjense que ahí está hablando de un narcisismo localista el Papa, ¿no? Y yo cuando leía esto dije, uy, Dios mío, ¿será que yo estoy entendiendo mal el concepto filosófico de un localismo universalismo? Y resulta que no, dice que el Papa está llevando aquí al que, digamos, de alguna manera quiere poner. Nosotros pensamos que de pronto el capitalismo salvaje es universalista, pero en realidad es localista, porque es el que levanta murallas, ¿no es cierto? El que defiende para preservarse a sí mismo. Y fíjense lo que está pasando pues hoy en día en los Estados Unidos y los muros que han existido toda la vida que hablábamos la vez pasada. La vida local ya no es auténticamente receptiva, ya no se deja completar por el otro, por lo tanto, se limita en sus posibilidades de desarrollo, se vuelve estática y se enferma. Y aquí el Papa nos llama un poco a que si vivimos del lado local y nosotros decimos, no, yo prefiero ser un poquito más conservador y vivir del lado local, siempre tengamos la posibilidad y la mente abierta a ser receptivos al otro, ¿no? A ser, para que la cosa no se vuelva estática y se enferme, ¿no? Es más, eso está también en nuestra forma de pensar cultural y política. Toda cultura sana es abierta y acogedora por naturaleza. Reconozcamos que una persona, voy para el numeral 147, reconozcamos que una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su corazón, menos podrá interpretar la realidad cercana donde está inmersa. Y esto sí que nos suele pasar a nosotros cuando nos metemos en nuestra zona de confort, en nuestra zona de confort personal y político. Ah, no, yo trabajo, salgo, trabajo, hago mercado, pago arriendo todos los meses y tengo con qué comer y así vivo toda la vida y de alguna manera pues no tengo como una amplitud, no tengo, mi mente está de alguna manera sesgada y cerrada a eso, ¿no? Entonces el Papa dice, las demás culturas no son enemigas, ¿no es cierto? O sea, salga, abra, por eso es que el Papa habla tanto de abrir la iglesia, ¿no es cierto? De salir a las periferias, de conocer, de encontrarnos con los demás. La experiencia que se realiza en un lugar debe ser desarrollada en contraste y en sintonía con las experiencias de otros que viven en contextos culturales diferentes. O sea, no nos dé miedo enfrentarnos al otro, ¿no es cierto? Al salir, no nos dé miedo en exponer nuestras propias formas de pensar, porque en esa exposición es que me complemento con la forma de pensar de los demás. Y lo mismo dice él en el lado político en los países, ¿no? No tengamos miedo, digamos, a relacionarnos con los demás. Hoy en día, pues estamos pensando a ver cómo hacemos para que los venezolanos no se nos pasen para acá. Y pues en realidad, y cómo cerramos la comunicación en realidad, pues aunque no sé cuál sea exactamente la política, pero la solución está en abrir, mirémonos a ver qué es lo que pasa allá si se dejan, ¿no? También en el 148 dice, en realidad una sana apertura nunca atenta contra la identidad. Entonces, oigan de esa palabra sana apertura, ¿no es cierto? Porque no se trata tampoco de ir a venderse a todas partes y ir a brincar de aquí para allá y un poquito aquí y un poquito allá, porque pues tenemos que tener algún centro, ¿no es cierto? Que nos lo da nuestra localidad. Sino, entonces dice que no va contra la integridad, ¿no es cierto? Porque al enriquecerse con elementos de otros lugares, una cultura viva no realiza una copia o una mera repetición, y aquí está lo más importante, sino que integra las novedades a su modo. O sea, integra lo que está ya, lo integra, lo trae a su localidad para que lo haga crecer. El Papa, pues ahí más abajito dice, pero quise aclarar que no era mi intención proponer un indigenismo completamente cerrado, ahistórico, estático,
que se niegue a toda forma de mestizaje. Y aquí viene mucho con lo que nos decía Amparito, ¿no? Aquí él no propone, oiga, no propone el asistencialismo, ¿no? No propone oiga, encerremos la cultura para que no la cambien y para eso eso no, digamos, no es el sentir del Papa, porque a él a veces digamos que lo tachan de eso, ¿no es cierto? Y él ahí lo aclara. Ok, entonces me voy para el numeral 149, que dice: la sociedad mundial no es el resultado de la suma de distintos países. Entonces, oigan, y esto sí que lo tenemos que tener claro, ¿no? La sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países, sino que es la misma comunión que existe entre ellos. Es la inclusión mutua que es anterior al seguimiento de todo grupo particular. Y ahí empieza a meter un poquitico la palabra comunión. Comunión, ¿qué quiere decir? Comunión desde el punto de vista político quiere decir que de alguna manera yo te escucho y tú me escuchas, ¿sí? De alguna manera quiere decir que yo pongo y tú me respetas, y tú pones y yo te respeto. En el 150 dice: los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena, y eso lo hemos hablado bastante. Y el Papa en el numeral 151, ya para terminar acá el capítulo 4, habla de lo que es desde la propia región. Entonces dice: la integración cultural, económica y política con los pueblos cercanos debería estar acompañada por un proceso educativo que promueve el valor al amor del vecino. Y en el siguiente, en el 152, habla de algo que lo habla desde el punto de vista muy argentino, que lo llama el nosotros del barrio, ¿no? Y nosotros aquí es el vecino. Y nosotros aquí nos saludamos y tenemos la cultura: hola veci, ¿cómo le va? Hola vecino, hola vecina. Ese espíritu del vecino, que es el que habla, el que acompaña y ayuda al vecino, ¿sí? Es ese, digamos, el espíritu que él dice que debemos educar, ¿no es cierto? El que debemos hacer que no se pierda, que no se muera. Y él pues da un ejemplo ahí en el numeral 152. En el 153 dice: hoy ningún Estado nacional aislado, y con esto más o menos termina el capítulo. Hoy ningún Estado nacional aislado está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población. Y eso sí que lo hemos vivido con el tema de la pandemia. Ni siquiera los Estados Unidos, que tiene digamos, la plata para hacerlo, ha podido de una manera efectiva, digamos, defender el tema. Y ese es, digamos, como la gran conclusión de este capítulo, ¿no es cierto? La gran conclusión de este capítulo es: dejémonos complementar. Y como este capítulo está un poquitico llevado hacia el lado político, o un poquitico no, es un tratado político, que digamos que de alguna manera no es fácil de entender, pero sí es digamos, digerible, y ese estado político pues nos lleva a eso, ¿no es cierto? Y nos lleva a compartir, nos lleva a respetar al migrante, nos llama a verlo como un valor cultural, como un valor que Dios nos da para podernos complementar. Y esas, digamos, que son las condiciones que digamos que de alguna manera nos pueden asegurar que el bien común crezca entre los países. Y ese es y el Papa recuerda la imposibilidad de los estados para hacerlo, ¿no? Y por eso es que nosotros ahora hablábamos digamos, de que la solución está dentro de nosotros. Ok, entonces nos vamos ahora con el capítulo 5. El capítulo 5 se intitula, y aquí se los voy a poner en la pantalla para que lo miremos. Se llama La mejor política, ¿sí? Y empieza hablando de populismos y liberalismos. Y vamos a tratar de entender un poco qué quiere el Papa exponer con esto. Ok, entonces vamos al numeral 154.
donde dice, para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Entonces, de alguna manera, él dice, Dios mío, acá necesitamos una mejor política. O sea, esa política que tenemos hoy en día no basta, ¿no es cierto? No basta con lo que... Y en el numeral 155 dice, el desprecio de los débiles pues, puede esconderse en formas populistas. Bueno, y ahí empieza él a hablar un poco de lo que es el populismo y el liberalismo. En formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. Digamos que ahí hay como esos dos extremos, el localista, ¿no es cierto?, que es el desprecio, el populismo hoy en día que se utiliza demagógicamente para todo, ¿no es cierto? Y dice que en ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las más diversas culturas. O sea, bajo ese enfoque populista, ahora él lo va a definir un poquitico mejor, y bajo ese enfoque, digamos, universal de liberal, digamos que no estamos abarcando todas las necesidades. Él dice que la expresión, vamos entonces a mirar un poco a qué se refiere con populista. Entonces él dice, la expresión populismo o populista, estoy en el numeral 156, ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general. ¿No es cierto? Eso es, hoy en día en todas partes se habla del populismo o del populista. Y dice que perdió el valor que podría contener y se convierte en una de las polaridades de la sociedad dividida. Entonces, de alguna manera hoy en día cuando hablan de populismo, están llevándonos a algún polo. Y él dice que hay una división binaria, ¿no es cierto?, populista y no populista. Y otra vez vuelve al esquema pues, que veníamos hablando de los opuestos. En el numeral 157 dice que la pretensión de instalar el populismo ignora la legitimidad de la noción de pueblo. Y oigan, porque esto es importante, ¿no? Esto es importante, la noción de pueblo. El intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría podría llevar a eliminar la misma palabra, democracia. Y aquí me devuelvo un poquitico a qué significa democracia, ¿no es cierto? Si nos remontamos a democracia, viene del latín de democrazi, y de eso esa a su vez viene del griego, ¿sí? Donde demos significa las personas, y kratis, que esa es la segunda raíz, significa el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, democracia se traduce, o lo que quiere decir democracia, es el gobierno del pueblo, ¿sí? Increíble. Entonces el Papa dice, bueno, es el gobierno del pueblo, porque es que hoy en día, cuando sale cualquier político a hablar del gobierno del pueblo, de una vez lo van tachando de izquierdista, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos filosóficos también y académicos. Si se quiere afirmar que la sociedad es más que la mera suma de los individuos, se necesita la palabra pueblo. Entonces el Papa nos dice, recordemos qué es ser pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué es el gobierno del pueblo, para poder entender un poquito esa inclinación populista o esos dos extremos? Todo esto se encuentra expresado en el sustantivo pueblo, ¿sí? O sea, el pueblo es un sustantivo, ¿no es cierto? Y el adjetivo popular. Entonces el Papa dice, bueno, separen, cuando hablemos de populismo, entonces pensemos que popular es un adjetivo y que pueblo es un sustantivo, ¿sí? Y entonces dice que si no se incluyen las dos, digamos las dos, tanto el sustantivo
como el adjetivo, cuando reflexionemos sobre popular y pueblo, entonces, junto con una sólida crítica a la demagogia, o sea, entendiendo un poquitico qué es la demagogia, se estaría renunciando a un aspecto fundamental de la realidad social. Y entonces en el numeral 100, perdónenme que me brinqué aquí con una página, ¿dónde iba? Ah, sí, me brinqué una página. En el numeral 158 dice el Papa, pueblo no es una categoría lógica ni una categoría mística. Y es que hoy en día el gran problema, tanto digamos, de los dos extremos políticos, del capitalismo y del comunismo, del capitalismo salvaje y del comunismo, es que la palabra pueblo se usa o de una manera lógica o de una manera mística, dice el Papa. Y dice, el sentido, digamos, el sentido es bueno en todo lo que miramos, pero pueblo digamos, el Papa dice, si lo entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno, pues estamos graves, ¿no es cierto? Porque si nosotros decimos, bueno, si entonces, si todo el mundo roba, pues nosotros también robemos y legalicemos el robo, ¿no es cierto? Y que es algo parecido y eso se convierte en una ideología. Si todo el mundo trafica drogas, pues todos volvámonos traficantes y legalicemos el tema. Y hay que ser un poco críticos en eso. Si todo el mundo mata a su bebé antes del nacimiento en el aborto, pues aprobemos el aborto y entonces ya pues ahí no va a haber ningún problema. Pero entonces el Papa dice, no todo el sentido del pueblo, o sea, no porque todo el mundo lo haga quiere decir que sea bueno. O sea, no todo lo ético es moral, es lo que está diciendo el Papa ahí. O en el sentido de que el pueblo sea una categoría angelical, o sea, una categoría mítica, que es muy del lado digamos, de lo que, del mesianismo que yo les hablaba ahorita, ¿no es cierto? Entonces, no podemos irnos a pensar que el pueblo, por ser, digamos, un pueblo, digamos, bueno, por decirlo bueno, se va a convertir en una categoría para tomar una decisión, ¿no es cierto? El Papa dice ahí más adelante, es una categoría mítica cuando explicas lo que es un pueblo. Utilizas las categorías lógicas. Bueno, esto es un poco filosófico y lo voy a tratar de bajar de lenguaje para que lo entendamos. Pero así no explicas el sentido de pertenencia a un pueblo. Y entonces el Papa, un poco en el siguiente numeral, en el bueno, ahí al final de ese numeral dice, ser parte de un pueblo, o sea, ahí ya nos empieza a definir qué es ser pueblo. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Pues, y dice más adelante, eso es un proceso y es un proceso que es un proyecto común. Entonces, un poquitico lo que el Papa nos llama acá es que pensemos, digamos que somos pueblo. Así como Israel pensaba que él era pueblo, ¿no? Israel pensaba que era pueblo de Dios, pero él se sentía pueblo de Dios era porque formaba parte de una identidad común, de que todos pensaban de la misma manera y tenían unos lazos sociales y culturales que los unían. Y eso es lo que, digamos, el llamado un poco a más adelante en la política, digamos, en esta solución política que el Papa va como tejiendo a medida que vamos leyendo este capítulo. Dice, hay líderes populares capaces de integrar el sentir de un pueblo. Entonces, ese es la cara mesiánica, ¿no es cierto? El rey de la monarquía. Su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. Entonces, el Papa dice que normalmente hay una dinámica cultural y hay tendencias de una sociedad que hacen, digamos, que el sentir de pueblo se vaya yendo como hacia ese lado, ¿no? Hacia el lado lógico, no hacia el lado místico, que es la otra esquina. El servicio que prestan aglutinar, bueno, y él dice que este tipo de, digamos, de
de líderes, el servicio que prestan aglutinando y conduciendo puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento. Él dice, mire, los líderes son buenos, que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. Y ahí está, digamos, como uno de los factores, digamos, de discernimiento de un buen líder. Un buen líder, pues es líder, pero está dispuesto siempre a cederle al otro la forma de actuar en pos del bien común. Y dice más adelante, pero deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cultivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura de un pueblo. Y en eso sí que es tenaz. O sea, la venta de tamales, que la regalada de tamales en las elecciones, pues eso es instrumentalizar políticamente la cultura de un pueblo, ¿no es cierto? Y digamos, y el Papa dice ahí que cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perturbación ¿qué? Perpetuación del poder. Eso pues es obviamente pura corrupción. Otras veces busca sumar popularidad exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población. Y entonces ahí nos vamos al otro lado cuando dicen, ay no, entonces salgamos a protestar porque todos nos estamos muriendo de hambre y tal. Eso es una exacerbación muy pegada al estilo de Petro, ¿no es cierto? Que ha hecho varias en este, digamos, en este caminar de los últimos 5 años, digámoslo así. Esto se agrava cuando se convierte con formas groseras o sutiles de un avasallamiento de las instrucciones y la legitimidad. Entonces, pues bueno, ahí no hay nada más que decir que estamos haciendo como una especie de teoría para entender un poco más adelante las soluciones que plantea el Papa. En el 160, los grupos populistas cerrados desfiguran la palabra pueblo. Un pueblo vivo, dinámico y con futuro es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. O sea, un pueblo vivo y un pueblo que camina, digamos, es el que es de alguna manera universalista, ¿sí? Que está abierto al universalismo, pero que tampoco se queda en el localismo. Otra expresión pues estoy con el numeral 161, otra expresión de la degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo. Se responde a exigencias populares en orden de garantizarse votos o aprobación. Esa es la típica, y qué pena que critique un poquitico, la típica forma de actuar de Claudia López, ¿no es cierto? Ella en algún momento llega y produce un inmediatismo y entonces ese inmediatismo de alguna manera le garantiza algún tipo de aprobación y a veces queda como bocona, ¿no? A veces dice cosas que no debió haber dicho y yo creo que ya le dijeron y últimamente se ha vuelto como un poquitico más reservada en el tema. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Sí, obviamente se presentan urgencias y se presentan cosas, pero esos planes y esas asistencias pasajeras, y otra vez vuelvo a citar lo que decía Amparito de que la gente tiene que aprender un poquitico más a no, digamos, enseñarle a pescar y no darles el pescado, tiene que ver con eso, ¿no? Los planes asistenciales no deben quedarse forever, sino tienen que ser para el momento y para el lugar en que se crearon, ¿no? En que se necesitaron. Entonces yo, pues, esos subsidios que se dan hoy en día, tanto a las empresas como a las personas pobres, pues están buenísimos para el momento actual, pero que no se vuelva ahí un problema político de mantener los subsidios para ganar más votos, tanto del gobierno actual como de los gobiernos que vengan, ¿no? Empiecen a prometer que continúan con esos subsidios cuando esos fueron creados exactamente para un momento particular de la pandemia.
En el 162 dice, lo verdaderamente popular porque promueve el bien del pueblo es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa y sus fuerzas. ¿Qué sí, sus fuerzas. Bueno, aquí pues otra vez vuelve a que lo verdaderamente popular, ¿sí? Y lo que verdaderamente es se debe llevar al bien común del pueblo, este pueblo que está integrado, ¿no es cierto?, del que hablábamos ahorita, es que haga que las personas que habitan ese pueblo pues puedan desarrollarse, ¿no? Cada uno según sus capacidades, sus iniciativas y sus fuerzas. Y acá viene el Papa otra vez diciendo lo que ya hemos dicho varias veces. Ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Y ese es, digamos, un poquitico también lo que subrayaba Amparito, por eso te decía que más adelante el Papa lo tomaba. No existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Mire, y el Papa dice ahí más adelantico que si uno le quiere ayudar a alguien, sí, hágale la asistencia, solucione el problema inmediato, pero consígale trabajo. Esa es una de, digamos, de las recomendaciones. Ok, entonces vamos a dejar por hoy porque ya nos dieron las 5 y vamos a continuar la próxima clase con el numeral 163 y vamos a empezar ya a mirar un poco las soluciones que plantea el Papa alrededor de estos temas que un poco hoy en día fueron un poco filosóficos, políticos, pero que nos dan las bases para entender un poco las soluciones que él plantea al final de este capítulo en la encíclica. Entonces, como de costumbre, el que quiera opinar, bien puede abrir su micrófono y darnos su visión acerca de lo que ha entendido. El que diga, uy, Andrés, no, se está volviendo muy político, eso está como harto, pues bienvenido también. O el que diga, oiga, no, chévere, porque estamos haciendo conciencia, estamos elevando nuestro nivel de conciencia un poquitico más hacia pensar, digamos, cosas que uno nunca piensa, ¿no? Que uno simplemente termina como criticando, pero en las cuales finalmente nos vemos involucrados para proponer soluciones. Andresito, mil y mil gracias. De verdad que esta encíclica es más que actual, más que aterrizada y que nos aterrizará y nos seguirá aterrizando. Yo, mi Andresito, me tengo que retirar porque voy para la otra reunión. Listo. Y entonces te mando un abrazo gigante y un abrazo gigante para todos los que participamos hoy. Gracias, Chao. Amparito. Gracias, Amparito. Andresito, aunque yo llegué demasiado tarde, hoy fue por tener una consulta médica telefónica. Se me demoró más de lo previsto, pero bueno, alcancé a... Tengo abierta la encíclica en la medida en que tú vas leyendo, yo te voy siguiendo. Realmente el Papa nos está llamando la atención sobre cosas bien importantes, bien actuales y bien necesarias, porque realmente se está utilizando el populismo para torcer la voluntad del pueblo hacia fines que no son del todo plausibles. Entonces, pues yo te agradeceré qué pena acabar de llegar y pedirte que me mandes la clase, pero es que si este pedacito tan cortico que alcancé a oír tiene el contenido tan enorme y tan práctico, pues te agradeceré mucho porque los demás puntos también deben tener su contenido igualmente interesante y aplicable y necesario. Claro, Olguita. Además, tú lo sabes exponer. Gracias, Andresito. Además, tú lo sabes exponer de una manera muy clara, muy al alcance de todos, que agradecemos mucho. Gracias, Olguita. Bueno, me perdonan también porque pues yo soy un ingeniero que no soy político, entonces
trato un poquitico de explicar las cosas. Mejor. Y si no, si se Mejor hace- que no seas político, Andresito. Sí, señora. Eso te hace más imparcial. Sí, señora, creo que sí. Gracias, Olguita. Sí, ahí vas a tener la grabación, Dios mediante. Entonces, yo Bueno, mañana. gracias, Andresito. Muy amable. Señora. Gracias, Andresito. Muy amable. Oh, gracias a ti, Olguita. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar. Tenemos como unos 5 minuticos más. No, pues a mí me parece muy interesante el tema y mira, muy actual, ¿no? Que realmente me parece que la encíclica está muy aterrizada y tú o sea, y la acabas de aterrizar tú con tu criterio muy bueno. Me parece que es algo muy práctico y porque a veces ¿qué te digo? Los ensayos o las cosas religiosas van como muy etéreas, te quedan como en el aire, ¿cierto? Pero esto está muy aterrizado, muy bueno, me parece a mí. Gracias, María Claudia. Sí, ahí tratamos de entender el querer de Dios en nuestra política. Ese es básicamente lo que eso es lo que se llama la teología política hoy tan criticada, ¿no? Hoy en día los que hacen mucha teología política, por ejemplo, son los compañeros del Papa Francisco y son súper criticados, ¿no? Bueno, también hay desviaciones y todo, como en todas las cosas, pero qué bueno que hay los dos extremos, ¿no? Qué bueno que hay esos dos extremos, ese localismo y ese universalismo. Lo importante está en identificarlos, ¿no? Claro. Los jesuitas, ¿no? Los jesuitas. Tú, Mache, que trabajaste con jesuitas, te has dado cuenta de eso, ¿no? Sí, realmente hay de todos los colores. Ellos son muy respetuosos, pero mi reflexión también iba un poco a eso, a que en la encíclica, y como también lo comentábamos un poco con la situación del país, más allá de en este momento uno poder decir una postura política de un partido, de una persona, yo creo que a nosotros nos cabe la pregunta por el bien. Es una pregunta ética y moral. Es si lo que buscan realmente es el bien y el bien común, el bien mayor, y a través de qué medios, porque hay personas que también están liderando procesos en donde el objetivo puede ser bueno, pero los medios no. Creo que las preguntas tampoco son fáciles de contestar en muchas ocasiones, pero son las que nos tenemos que hacer para hacernos responsables de las decisiones que tomemos y de las personas que apoyemos, y de continuar educando los futuros líderes de este país con ese tipo de preguntas, que creo que ahí está el tema, más allá de un color político, ¿no? Que si tiene un trasfondo ideológico, como lo dije, hay que tener cuidado porque claramente e históricamente conocemos ya lo que ha pasado en ese sentido, por ejemplo, con el comunismo en el mundo. No en vano la Virgen ha intervenido. Pero más allá de eso, las preguntas ya son más de las personas y del bien que están buscando y de cómo lo están buscando y con quiénes y a través de qué valores y qué es lo que realmente están tratando de hacer. Y sí me preocupa mucho todo el tema del populismo que se está viendo, sobre todo por lo que se está incitando a la violencia en vez de a las soluciones y a la cooperación. Eso sí me parece que está destruyendo la juventud y eso es lo que también se está trabajando mucho a través de los medios. Gracias, Machelita. Sí, eso es. Bueno, creo que ya son las 5:10, 5:11, entonces pues les agradezco mucho haber estado aquí, qué rica conversación. Y yo les voy a poner los artículos que nos ha regalado Carlos, se los voy a poner para que los lean en el chat, para que por favor la próxima, son 2 artículos corticos muy ricos de leer y interesantes para que un poquitico acabemos de formar, digamos, esa conciencia política que el Papa quiere que formemos para proponer soluciones. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos. Bueno, si Dios gracias a ti, Andresito. Bueno, Gracias, Muchas Andrés. gracias a Andresito. todos.